Hoy hablamos de una figura, una figura grabada a fuego en la memoria colectiva de Sudamérica, José de San Martín. El Libertador. El libertador, el estratega genial, el padre de la patria para muchos, ¿no? Su imagen está en plazas, calles, billetes. Por todas partes. Es un héroe casi indiscutible. Exacto. Es la narrativa fundacional por excelencia, ¿verdad? Totalmente. El individuo excepcional que, movido por puro patriotismo, lidera la gesta contra España. Y logra la independencia para Argentina, Chile, Perú. Un relato muy potente. Poderoso, sí, y necesario para construir esas identidades nacionales. Un relato potente, pero ¿y si no es toda la historia? ¿Qué pasa si metemos ahí un elemento un poco incómodo? ¿Te refieres a...? A un documento, uno británico, el Plan Maitland. Ah, claro. Redactado, fíjate, mucho antes de las campañas de San Martín. Décadas antes, sí. Y que parece describir, con una precisión que asusta la estrategia que él luego siguió. Ahí es donde la cosa se pone interesante, ¿verdad? Porque ese plan existe, está documentado, no es una invención. No es real. Y las coincidencias con la campaña de San Martín, pues no son menores, son bastante llamativas. Obligan a preguntarse cosas. Claro, te obligan a preguntarte si la gesta libertadora, más allá de las intenciones de San Martín y los demás... Que podían ser totalmente patrióticas. Exacto, independientemente de eso, si pudo haber convergido de alguna manera con los intereses de Gran Bretaña, intereses geopolíticos. Pues esa es justo nuestra misión hoy, ¿no? En esta exploración. Vamos a analizar un poco las fuentes que tenemos. Sobre el Plan Maitland, sobre la campaña sanmartiniana. Eso es. No para tirar por tierra figuras históricas, que no es la idea. Para nada. Sino para entender mejor esas corrientes subterráneas, ¿no? Esas posibles conexiones entre la independencia y los intereses de la gran potencia de la época. Desenredar un poco la madeja histórica, digamos. Exacto. Empezamos por el contexto. Perfecto. Situémonos. Principios del siglo XIX. Momento clave. Crucial. Gran Bretaña acaba de perder sus colonias en Norteamérica. Y está en plena revolución industrial. Necesita mercados. Desesperadamente. Mercados para sus manufacturas, acceso a materias primas. Su poder naval es enorme, pero claro, América está bajo dominio español. Una España debilitada, eso sí. Sobre todo después de Napoleón. Muy debilitada. Y ahí entra el virreinato del Río de la Plata. Estratégico. Buenos Aires como puerta al Atlántico. Y la posibilidad de cruzar los Andes hacia el Pacífico era vital. Romper el monopolio comercial español allí era, un objetivo prioritario para Londres. Exacto. Y fíjate, no buscaban tanto una colonización directa al viejo estilo. No querían administrar territorios enormes. No, su interés era otro. Era fundamentalmente comercial, abrir esos mercados cerrados por España. Y ahí, en ese contexto, en 1799... Mucho antes de la independencia. Sí, en 1799, un coronel, Thomas Maitland, elabora un plan. Un plan muy detallado. Y aquí viene lo bueno, ¿no? ¿Cómo conecta ese plan con lo que pasó después? Pues es que la conexión es, sorprendente. El plan Maitland proponía, primero, tomar Buenos Aires. Vale. Consolidar allí una base militar. Y luego, y esto es lo más llamativo, cruzar los Andes. ¿Por dónde? Por la zona de Mendoza, para liberar Chile. Vaya. ¿Suena familiar? ¿Verdad? Es precisamente la ruta que elige San Martín años después para su campaña andina, la épica campaña. La coincidencia es cuanto menos notable. Tomar Buenos Aires, cruzar por Mendoza, liberar Chile. El plan de Maitland paraba ahí. ¿Qué va? Y va más allá. Una vez asegurado Chile, Maitland proponía avanzar hacia el norte. Hacia Perú. Hacia Lima, sí. Por mar y tierra. Atacar el corazón del poder español en Sudamérica. Que es, de nuevo, exactamente el siguiente paso de San Martín. La expedición libertadora al Perú, organizada desde Chile. Exacto. Y el remate del plan británico era establecer gobiernos independientes en las zonas liberadas. Independientes entre comillas, supongo. Bueno, nominalmente independientes, pero que, lógicamente, estarían abiertos al comercio británico, que era el objetivo final. Que es, en la práctica, lo que acabó pasando. Tras las independencias, los puertos se abrieron de par en par. A los barcos y mercancías británicas, sí. Entonces, la correspondencia entre el plan de Maitland y la campaña de San Martín es casi punto por punto. Es muy detallada. Va más allá de una lógica militar general,
que también podría existir, claro. Sí, no es solo atacar al enemigo. No, no. Es la ruta específica por Mendoza, los objetivos intermedios, Chile-Perú, el resultado final de gobiernos pro comercio. Todo parece seguir ese guión trazado por Maitland décadas antes. Y hay fuentes que documentan este plan, ¿no? No es una leyenda urbana. Para nada. Hay fuentes académicas serias, disponibles en bases de datos como JSTOR, por ejemplo, que analizan el plan y su contexto histórico. Claro. Y aquí surge la pregunta del millón, ¿no? ¿Pura coincidencia estratégica? Es la gran pregunta. ¿Es posible que cualquier militar competente, mirando el mapa y la situación, llegara a la misma conclusión? Atacar desde el sur, cruzar por ahí. Es el argumento que se usa, a menudo, desde la historia más tradicional, y tiene su lógica. Claro, la geografía manda. Sin duda. La geografía y la situación política condicionan mucho la estrategia. Pero, Siempre hay un pero. siempre, la especificidad de los pasos que describe Maitland Mendoza como punto de cruce, no otro, la secuencia Chile y luego Perú, el énfasis en gobiernos pro comercio, hace que la hipótesis de la mera coincidencia se quede un poco corta para muchos historiadores. Resulta insuficiente, digamos. Eso es. Sobre todo si consideramos la figura del propio San Martín. Hablemos de él, porque su perfil también tiene miga. Tiene mucha miga. Nació en América, sí, pero se crió y se formó militarmente en España. Y con una carrera distinguida, luchando en el ejército español contra Napoleón. Y de repente, en 1811, renuncia a todo eso. Se va a Londres, ojo, parada en Londres, y en 1812 aparece en Buenos Aires. Ofreciendo sus servicios a la causa independentista. Un giro radical. Un giro que siempre ha generado preguntas, claro. ¿Qué pasó en Londres? ¿Qué le hizo dejar una carrera hecha en España por una revolución incierta en una tierra donde en realidad había vivido muy poco tiempo de niño? No es un detalle menor. No lo es. Y se sabe que entró en contacto con figuras influyentes, que se unió a logias. La famosa Logia Lautaro. Siempre sale. Siempre sale porque fue muy importante, era una sociedad secreta. ¿De qué tipo? Masónica. De inspiración liberal, masónica, sí. Muy influyente en todos los procesos de independencia americanos. Tenía una red de contactos internacionales potente. Y un objetivo claro. Clarísimo, lograr la independencia de América del dominio español. No era un club de lectura, era un centro de poder y de planificación política y militar. Y San Martín era miembro destacado. Uno de los más destacados. Entonces, es plausible pensar que en ese entorno, y quizás en sus contactos previos en Londres, pudo, conocer ideas, estrategias. Estrategias que convergían con los intereses británicos. Que podían converger, sí. Sin que eso signifique que actuara como un simple agente teledirigido. Ojo, no hay que simplificar. Entendido. No hablamos de un títere, sino de una posible confluencia de intereses o de estrategias. Exacto. O de que viera que esa estrategia era militarmente la más eficaz y coincidía con lo que otros pensaban. Vale. Entonces tenemos a San Martín llegando a Buenos Aires, ascendiendo rapidísimo por su experiencia. Indudable experiencia militar. Organiza el ejército de los Andes y ejecuta una campaña que, como hemos visto, replica de forma asombrosa el Plan Maitland. Y el resultado final de esa campaña, la independencia, tuvo una consecuencia económica muy clara, muy inmediata. La apertura de los mercados. Se acabó el monopolio español. Y entraron masivamente los productos británicos. Masivamente. ¿Hasta qué punto? Pues muchísimo. Textiles, herramientas, manufacturas de todo tipo. Inundaron los mercados de Buenos Aires, de Valparaíso, de Lima. Fue una transformación económica brutal. Claro, las economías locales, que antes estaban protegidas, de repente tuvieron que competir. Con la mayor potencia industrial del mundo, a menudo en desventaja, claro. Y además, los nuevos estados necesitaban dinero. Para sostener gobiernos, ejércitos, necesitaban financiación, empréstitos. ¿Y quién prestaba el dinero? Pues principalmente la City de Londres. Los banqueros británicos. O sea que se pasó de una dependencia política de España. A una dependencia económica muy fuerte de Gran Bretaña. Un cambio de amo, por decirlo de alguna manera, aunque fuera bajo la forma de naciones soberanas. En cierto sentido, sí. Y hay estudios económicos muy serios que documentan este dominio comercial y financiero británico durante gran parte del siglo XIX. Lo que nos lleva de cabeza al debate historiográfico. Al meollo de la cuestión. Por un lado, la visión tradicional. San Martín, el héroe puro, el estratega autónomo, movido solo por ideales de libertad.
la figura intachable, cuyo plan genial nació solo de su mente. El relato que aprendimos en el colegio, digamos. Y por otro, estas interpretaciones, llamadas revisionistas, que llevan ya décadas señalando estas cosas. La conexión con el Plan Maitland, el papel de las logias, los intereses económicos británicos. ¿Qué proponen exactamente estas visiones? Que San Martín era un agente británico. No necesariamente tan directo. Proponen una visión más compleja. Sugieren que las acciones de San Martín, independientemente de sus motivaciones personales, que podían ser sinceramente patrióticas, Que seguramente lo eran. fueron objetivamente funcionales a la estrategia británica. Encajaron perfectamente. Que sirvieron a los objetivos de Londres. Exacto. Plantean que ya sea por influencia directa a través de Londres o la logia, o por una simple convergencia de intereses, o porque la lógica geopolítica del momento llevaba a eso. Su campaña sirvió para debilitar a España y abrir mercados a Gran Bretaña. Que era lo que buscaba Londres. No afirman que fuera un títere, insisto, pero sí que su gesta encajó como un guante en un plan mayor diseñado fuera de América. Es un debate complicado, claro. Toca fibras sensibles. Muy sensibles. Cuestiona la pureza de los orígenes nacionales, la figura de los próceres. Los puntos clave de la discusión suelen ser esos, ¿no? ¿Cuánto influyó la logia Lautaro? ¿Qué pasó en Londres? Que explica realmente ese regreso a América tan repentino. ¿Es creíble que la similitud con el Plan Maitland sea solo una coincidencia militar? O una genialidad estratégica paralela, digamos. Y luego, las consecuencias económicas. ¿Esa apertura al comercio británico fue un resultado inevitable o una decisión política influenciada? Son preguntas incómodas, sí, pero necesarias si queremos entender la historia en profundidad. Hay documentales, libros. Sí, documentales críticos, libros de historia económica, ensayos revisionistas. Llevan tiempo explorando estas cuestiones. A veces generan mucha controversia, claro. Lo importante es analizar los hechos, las fuentes, sin caer en simplificaciones ni en descalificaciones fáciles, ¿no? Exacto. Mirar los datos, las coincidencias, el contexto. Resulta vertiginoso pensar en esa red de intereses globales influyendo, o al menos coincidiendo de forma tan precisa, con una gesta que siempre hemos visto como algo local, heroico. Totalmente. Te obliga a mirar la historia con una perspectiva más amplia, a entender que los procesos locales, incluso las grandes revoluciones, rara vez ocurren en un vacío. Están conectados. Conectadísimos, con dinámicas globales, con intereses económicos, con luchas de poder entre imperios. Bueno, creo que hemos tocado los puntos clave que nos ofrecen las fuentes sobre esto. Sí, hemos repasado los elementos principales. Para ir cerrando, recapitulemos un poco. Es innegable, y hay que empezar por ahí, que José de San Martín fue un líder militar excepcional. Absolutamente. Y una figura central en la independencia de medio continente. Sus campañas cambiaron la historia de Sudamérica para siempre. Sin ninguna duda. Su genio estratégico, su capacidad de liderazgo, el cruce de los Andes, solo eso ya lo coloca en el panteón de los grandes militares de la historia. Eso es indiscutible. Pero, Ahí viene el pero. considerando la existencia, documentada, real, del Plan Maitland de 1799, Anterior a todo. y la asombrosa, casi milimétrica precisión con la que la campaña de San Martín sigue sus pasos, Buenos Aires, Mendoza, Chile, Lima, gobiernos pro comercio británico, La pregunta sigue ahí, flotando. ¿fue su gesta, quizás sin buscarlo directamente o sin ser plenamente consciente, de todas las implicaciones, funcional a esa estrategia geopolítica británica más amplia? Los hechos centrales son muy tozudos, ¿sabes? El plan británico es real y es anterior. Las coincidencias son muy específicas, muy numerosas, no son vagas generalidades. Y el resultado final. El resultado final fue la apertura de Sudamérica al dominio comercial británico, que era exactamente el objetivo estratégico de Londres. Esos son los elementos que alimentan el debate. Las interpretaciones más complejas. Eso es. Entonces, más allá de juzgar intenciones, que es muy difícil y quizá no sea lo más útil, Es casi imposible saber qué pensaba exactamente San Martín. lo que esta exploración nos deja es una reflexión importante, ¿no? Exacto. Nos invita a pensar, a considerar cómo esas narrativas que tenemos sobre la formación de nuestras naciones, sobre nuestros héroes, Los padres fundadores. pueden estar entrelazadas, mezcladas, con intereses y estrategias diseñadas en los centros de poder global de cada época. Nos empuja a cuestionar un poco los relatos más simples, más monolíticos, Y a buscar una comprensión más matizada, más compleja del pasado. con sus luces y sus sombras.
Una invitación al final a mirar la historia con ojos más críticos, reconociendo que incluso las gestas más nobles, más heroicas, Pueden desarrollarse en un contexto donde los ideales patrióticos conviven y a veces, se instrumentalizan o simplemente coinciden, con intereses económicos, geopolíticos, mucho más pragmáticos. mucho más terrenales, sí. Una reflexión final sobre eso, sobre cómo las grandes corrientes globales dan forma, a menudo de maneras que no esperamos, a los destinos locales, a nuestra propia historia.